Hola pensadores, en esta inmersión profunda nos adentramos en Actos Humanos de Han Kang, una novela que nos transporta a un momento crucial en la historia de Corea del Sur. El levantamiento de Gwangju de 1980. Exacto, estamos aquí para desminuzar esta obra y entender por qué resuena tan profundamente con lectores de todo el mundo. Lo interesante de este libro es que, si bien se centra en un evento específico, nos lleva a reflexionar sobre temas universales, la lucha por la libertad, la resiliencia frente a la brutalidad, la búsqueda de significado en medio del caos. Es como si Han Kang hubiera escrito una lupa para la condición humana, ¿no? Pongámonos en contexto Corea del Sur a principios de los 80, un país a punto de alcanzar la democracia lleno de esperanza y de repente otro golpe militar, Chun Du-hwan toma el poder. imponiendo una ley marcial que aplasta cualquier voz disidente. ¿Cómo se puede vivir bajo esa presión? Imagínate la tensión, la incertidumbre. Y es en este clima de represión que surge el levantamiento de Gwangju. Estudiantes y ciudadanos hartos de promesas incumplidas se levantan en protesta pacífica exigiendo la democracia que les fue arrebatada. Pero lo que comenzó como un grito de esperanza se convierte en una tragedia. Un momento. Dices que fue una protesta pacífica, pero luego mencionaste una tragedia. ¿Qué sucedió? La respuesta del gobierno a la protesta fue brutal. Paracaidistas fueron enviados a Gwangju no para mantener el orden, sino para sembrar el terror. No. Abrieron fuego contra la multitud dejando cientos de muertos y heridos. Lo que debía ser un diálogo se convirtió en una masacre. Es escalofriante pensar en la brutalidad con la que se respondió a una manifestación pacífica. Y como si la masacre en sí misma no fuera suficiente, la incertidumbre en torno al número real de víctimas añade otra capa de tragedia. Exacto. El gobierno intentó ocultar la verdad, manipular la información y silenciar a cualquiera que intentara hablar. Esa falta de transparencia, esa negación sistemática aumenta el dolor y la frustración. Y es aquí donde Han Kang nos presenta a Dong Ho, un adolescente de 15 años que se ve atrapado en el torbellino del levantamiento. A través de sus ojos, no solo somos testigos de la violencia, sino que también nos vemos obligados a enfrentar preguntas profundas sobre la vida, la muerte, el alma. Tonko se convierte en el espejo de la audiencia. Su lucha interna con la culpa, el dolor y la incomprensión de lo que ha vivido nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionaríamos ante una situación similar. ¿Cómo podemos dar sentido al sufrimiento? ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir adelante? Algo que me impactó de Actos Humanos es la forma en que Han Kang utiliza diferentes voces para construir la historia. Cada narrador aporta un fragmento de la verdad, como si el autor estuviera construyendo un mosaico complejo, donde cada pieza es esencial para comprender la magnitud de la tragedia. Es una técnica narrativa muy efectiva. Nos permite ver el levantamiento desde diferentes ángulos a través de los ojos de los estudiantes, los soldados, las madres, los niños. Cada perspectiva enriquece la historia y nos ayuda a comprender la complejidad de lo sucedido. Por ejemplo, tenemos la historia de una joven que trabaja en una imprenta. Se ve obligada a censurar información, a ser cómplice de la manipulación que el gobierno está llevando a cabo. Imagina la carga moral que debe soportar, sabiendo que está contribuyendo a distorsionar la verdad. Es un dilema terrible. Y luego están los testimonios de quienes sobrevivieron a las torturas en las prisiones del régimen. Sus relatos son desgarradores, un recordatorio de la brutalidad y la deshumanización que pueden surgir en momentos de represión. Y no podemos olvidar a las madres de Gwangju, esas mujeres que perdieron a sus hijos y que, a pesar del dolor y el miedo, nunca dejaron de buscar la verdad y la justicia. Su lucha por mantener viva la memoria de lo sucedido es un ejemplo de valentía y resistencia. Las madres de Gwangju representan la fuerza del amor maternal, pero también la lucha por la verdad contra la opresión. Han Kang nos las presenta como figuras centrales en la lucha por la memoria, desafiando al silencio impuesto por el gobierno. Actos Humanos no nos ahorra detalles sobre la brutalidad de la represión. La descripción de la tortura, tanto física como psicológica, es cruda, directa, pero sin caer en el sensacionalismo. ¿Cuál dirías que es la intención de Han Kang al mostrarnos esa realidad tan cruda? Yo creo que busca precisamente eso, mostrarnos la verdad por muy dolorosa que sea, para que no olvidemos lo que pasó en Gwangju. La violencia y la represión dejan cicatrices muy profundas, no solo en los individuos, sino en la sociedad. Y después de la masacre, un silencio abrumador, años de negación de versiones oficiales que distorsionaban la realidad. El levantamiento de Gwangju se convirtió en un tema tabú, un fantasma que recorría la historia reciente de Corea del Sur. ¿Cómo puede un país sanar si no se le permite hablar de sus heridas? Claro, el silencio impuesto por el régimen no solo pretendía ocultar la verdad, sino controlar la narrativa. Intentaron borrar Gwangju de la memoria colectiva, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y Actos Humanos se convierte en una herramienta para romper ese silencio. A través de la literatura, Han Kang le devuelve la voz a los que fueron silenciados, honrando su memoria y denunciando la injusticia. Exacto. La novela nos recuerda que el poder de la palabra puede ser un arma contra la opresión.
Narrar las historias, dar testimonio de lo sucedido es una forma de resistencia, de mantener viva la memoria y luchar por la justicia. Pero más allá de denunciar la masacre, Han Kang también explora las consecuencias a largo plazo del trauma. Vemos cómo los personajes que vivieron el levantamiento cargan con el peso del pasado, cómo la violencia los ha marcado de forma indeleble. Algunos luchan contra la culpa, otros contra el dolor, otros contra la imposibilidad de olvidar. Es como si la masacre hubiera fragmentado sus vidas, creando un antes y un después, que los define para siempre. A través de estas historias individuales, Han Kang nos muestra el impacto del trauma a nivel social, la desconfianza a las instituciones, el miedo a la represión, la dificultad para hablar abiertamente sobre lo sucedido, son todas secuelas de Gwang-Hu. Es como si la sociedad misma estuviera traumatizada e incapaz de procesar la magnitud de lo ocurrido. Exactamente. Y Actos Humanos nos invita a reflexionar sobre esa herida colectiva, a entender sus causas y sus consecuencias. Nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se reconstruye una sociedad después de un trauma de tal magnitud? ¿Cómo se sana una herida que se ha mantenido abierta durante tanto tiempo? Y creo que estas preguntas trascienden el contexto específico de Corea del Sur. La novela nos plantea dilemas universales sobre la naturaleza humana. Somos capaces de aprender de nuestros errores, de superar la violencia y construir un futuro mejor. ¿O estamos condenados a repetir los mismos patrones de destrucción? Esa es la gran pregunta que nos deja Han Kang. A través de Actos Humanos nos confronta con la oscuridad del alma humana, con nuestra capacidad para la violencia y la crueldad, pero también nos muestra destellos de luz, de compasión, de resistencia. Pienso en Dong-ho, por ejemplo. A pesar del horror que ha presenciado, conserva una inocencia y una determinación que conmueven. Y las madres de Gwang-Hu transformando su dolor en una fuerza imparable en la búsqueda de la verdad. Son ejemplos de que la humanidad puede persistir incluso en las situaciones más extremas. Esos personajes nos recuerdan que la empatía, la solidaridad, el amor son fuerzas capaces de desafiar la oscuridad. Son la prueba de que incluso en medio del caos y la violencia, la esperanza puede sobrevivir. Creo que esa es una de las grandes reflexiones que nos deja Actos Humanos. La lucha constante entre la luz y la sombra que habita en cada uno de nosotros. La decisión, en última instancia, de qué camino tomar. Exactamente. La novela nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestra propia oscuridad, pero también a reconocer la luz que llevamos dentro. Nos recuerda que la elección entre el bien y el mal es una constante en la vida y que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y al final, Actos Humanos nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cómo encontramos sentido en un mundo donde la violencia y el sufrimiento parecen inevitables? ¿Cómo podemos conciliar la belleza de la vida con la crueldad de la que somos capaces? Es una pregunta que ha atormentado filósofos y artistas durante toda la historia. Claro. Y Han Kang no pretende darnos una respuesta definitiva. Más bien nos invita a buscarla dentro de nosotros mismos, a través de la reflexión, la empatía y la conexión con los demás. En la novela vemos cómo los personajes buscan consuelo en el arte. La música, la naturaleza, la espiritualidad, cada uno encuentra su propia forma de resistencia, su propia manera de aferrarse a la esperanza. Y es que a pesar del horror que describe Actos Humanos, no es una obra pesimista. Han Kang nos muestra la capacidad humana para el amor, la compasión, la solidaridad, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recuerda que la luz puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Es como si la autora nos estuviera diciendo que la búsqueda de sentido es un proceso continuo, una lucha constante entre la desesperanza y la fe, que en última instancia la elección está en nuestras manos. Exacto. Han Kang nos invita a ser testigos, a no olvidar a luchar por un mundo más justo y compasivo. Nos recuerda que aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él y trabajar para construir un futuro mejor. Actos Humanos es una obra que nos conmueve, nos perturba, nos desafía, pero también nos inspira a ser mejores, a no rendirnos ante la oscuridad. Y creo que esa es su mayor virtud, recordarnos que incluso en medio del caos la esperanza puede florecer. Si todavía no han leído Actos Humanos de Han Kang, les invitamos a sumergirse en esta obra conmovedora y desafiante. Descubrirán una historia que les hará reflexionar sobre la condición humana y les recordará la importancia de la memoria, la justicia y la compasión. Y si ya la han leído, esperamos que esta inmersión profunda les haya ofrecido nuevas perspectivas y reflexiones. Para seguir explorando este tema, les recomendamos escuchar el audiolibro de Actos Humanos disponible de forma gratuita en Audible. Encontrarán el enlace en el comentario fijado. No olviden suscribirse al canal para más inmersiones profundas como esta. Hasta la próxima, pensador.